Bienvenidos. Vamos a empezar el culto cantando el número 313. Ven, amigo, a Jesús. Ven, amigo, a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él y serás muy feliz. Tus cuitas pon en Dios, pues Él las llevará. Quitará tu pecado por su consolación. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. Las puertas abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Amén. Bienvenidos. Vamos a empezar con oración. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias por tu presencia. Gracias por Cristo. Hemos venido con el deseo de estar en tu presencia. Queremos glorificarte. Queremos alabarte a través de los himnos, Señor, y recibe nuestra alabanza, adoración. Y queremos que de verdad este tiempo sea de bendición, no nada más para nosotros, sino para ti. Otra vez, gracias por Cristo. Es en el nombre de Cristo te lo pido todo. Amén. Pues vamos a seguir cantando el número 394, Cuando andamos con Dios. Cuando andamos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Cumpliremos su ley, porque es nuestro Rey, y su amor siempre nos guiará. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarán del amor del bendito Señor los que humildes le entregan su ser.
Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. No podremos probar sus delicias sin par si seguimos mundano el placer. Disfrutamos su amor y divino favor al ser fieles en obedecer. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Amén, bienvenidos a la casa de Dios. El hermano Carlos va a predicar. Okay. Buenas tardes, mis hermanitos, qué alegría que hayan llegado. Vamos a empezar el culto leyendo Mateo 13:19. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este del que fue sembrado junto al camino. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por la vida de cada uno de los hermanos que pudieron llegar y a los que no también, Padre Celestial, sé tú cuidándoles. Te pido que en este momento aprendamos de ti lo que tú quieres enseñarnos, Dios, y que a ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús, amén. Cuando alguno oye la palabra del reino, dice, y cuando leí esto, se me vino a la mente de que hoy en día, en este tiempo, con el alcance de la tecnología, con el alcance de los medios de transporte, creería que a todo el mundo le hablaron de Dios. Creería que son muy pocas las personas a quienes no les han hablado de Dios. Cuando uno está conversando con alguien y dice, se mete a hablar de Dios, y ellas dicen, sí, algo conozco. Y estoy seguro que lo han oído, creo que la mayoría de personas. Estoy seguro que a la mayoría de personas le han hablado de Dios, le han hablado del Evangelio, le han predicado. Y creería que casi todo el mundo sabe algo de Dios. Sabe algo de Dios. Pero la pregunta es, ¿entienden? Aquí dice que alguno oye la palabra y no la entiende, dice. La persona que no entiende la palabra, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y cuando leí esto se me viene y me pasó por la mente, ¿nosotros entendemos lo que Dios quiere que hagamos nosotros en nuestra vida? ¿O simplemente tal vez escuchamos de un Jesucristo, tal vez escuchamos de algo de la iglesia, pero entendemos lo importante del aceptar a Cristo? ¿Entendemos lo que significa el aceptarlo como nuestro Salvador? Vamos a ver qué nos dice Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia, dice aquí. Pero viene aquí otra pregunta. ¿Cómo vamos a confiar en Jehová si no entendemos?
si no entendemos que Él nos ama, si no entendemos que Él quiere que vayamos a la iglesia, si no entendemos que quiere que leamos su palabra? ¿Cómo vamos a fiarnos de Jehová si no sabemos lo que Él quiere que nosotros hagamos? ¿Cómo vamos a fiarnos de Jehová si no tratamos de conocerlo íntimamente? Vamos a ver qué más nos dice Filipenses aquí acerca de esto. Vamos a Filipenses 3:10, nos habla un poquito más de esto. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Dice, aquí al inicio dice, a fin de conocerle. ¿Estamos nosotros intentando de conocer más de Dios? ¿O simplemente solo estamos oyendo algo y solo oyendo? ¿O estamos tratando de entender lo que quiere decir? Y aquí me acuerdo de mí. Cuando recién las primeras veces que yo venía donde el hermano Miguel, yo me sentaba y solo oía y digo, este gringuito dice cosas interesantes, pero no le entendía. Yo solo iba a oír. Cuando iba yo decía, sí, algo dice, pero nunca me di el tiempo de preguntarle, de indagar, de leer la Biblia. Simplemente oía algo de la iglesia, algo de aceptar a Cristo, y yo iba por la vida tranquilo, digo, ya tengo como tenía como 20 años, yo digo, estoy tranquilo, ya he ido a la iglesia, conozco de Dios, y cuando luego digo, ¿qué carajo, si me muero me voy al infierno? No he sabido de esto todavía. He estado yendo a la iglesia y no he sabido que nunca acepté a Cristo en mi vida. Nunca entendí que Oí del mensaje de la salvación, pero nunca entendí que necesitaba a Cristo en mi vida. Nunca entendí que si me moría me iba a ir al infierno. Y muchas veces nosotros por no tratar de conocerlo, no sabemos lo que dice su palabra y no entendemos. Y muchas veces pensamos que saber lo mínimo es suficiente. Pensamos que el saber que Cristo quiere salvarte y que es un Dios de amor, pensamos que eso es suficiente. Algo de Dios, sí, por ahí escuché. Pero muchas veces pensamos que esto es suficiente y la verdad es que no es así. Veamos qué nos dice Santiago acerca de esto. Santiago 2:19. Y tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Me pareció algo interesante aquí que con creer, muchas veces nosotros pensamos que ya, pero aquí dice que hasta los demonios creen y tiemblan y hasta tienen miedo. Miren, si nosotros conocemos muy poco de Dios, en la vida nos va a faltar mucho. Si nosotros entendemos muy poco las cosas de Dios, va a faltarnos mucho en la vida, no vamos a comprender las cosas. Y lo que es peor es que si no entendemos las cosas de Dios, en la vida nos va a faltar algo y no vamos a saber qué es lo que nos falta. ¿Qué me faltará? ¿Otro carro? ¿Otro peinado? ¿Qué me faltará? Cuando solo oímos las cosas de Dios y no entendemos, solo entendemos un poquito, nos va a faltar algo y no vamos a saber qué es. Miren, la mayoría de personas ha oído el Evangelio, pero muy pocos han entendido. Si todas las personas que han llegado a la iglesia se hubiesen quedado, yo creo que esto fuera el Coliseo lleno, pero no. Han venido, han oído y se han ido. No entendieron que Dios quiere que aprendan, que Dios les ama, no entendieron que quiere salvarles. Oyeron que Dios quiere salvarles, pero no entendieron. Y hay una gran diferencia en oír que alguien quiere salvarte y en entender que alguien dio la vida por ti. Si regresamos otra vez en donde empezamos en Mateo 13:19,
13, 19 al 23. Y vimos que dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto en su camino. Entonces vemos que aquí esta persona oyó, pero no entendió. En el siguiente, en el 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Y hay personas que oyen la palabra de Dios y dicen, sí, Señor, qué bonita tu palabra. Pero aquí dice que solo oyó y la recibió con gozo, qué bonito. Pero en el 21 dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Vemos aquí otra vez, otra persona que solo oyó, también oyó y se fue. En el 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan las palabras y se hace infructuosa. Aquí solo oyó también. Y en el 23 dice, mas del que fue sembrado en buena tierra, este es del que oye y entiende la palabra. Y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La única diferencia entre estas personas y los demás es que él entendió, no solo oyó. Oír, créanme que todo el mundo ha oído el evangelio, todo el mundo le han hablado, pero nadie ha tratado de entenderlo. Y ustedes pueden decir, pero bueno, ¿qué pierdo? Ya oí, con eso puede ser suficiente. Y la verdad es que perdemos muchas cosas en nuestra vida. Anoté 3 cosas importantes y vamos a ver la primera, que pierdes un regalo inexplicable. Aquí mismo en Mateo 13:44 nos lo dice. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y le esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Miren, aquí está hablando de un tesoro, ¿no? Y me parece interesante que es como que ustedes se fueran a un terreno y por ahí encontraron un tesoro en ese terreno, y ese tesoro es tan valioso que ustedes dicen, no, yo voy a vender mi carro, mi casa y todo voy a vender para comprar eso. Ese regalo es la salvación, así de valioso. Y muchos pierden ese regalo inexplicable por solo oír y no tratar de entender que Cristo quiere salvarte. Pensamos que, bueno, oí que alguien quiere salvarme, pero no le dimos el tiempo a entender por qué quiere salvarme, por qué Él murió en la cruz, por qué dice que vayamos a la iglesia, por qué quiere que leamos la palabra, y vamos perdiéndonos de regalo. Vamos a ver un poco más de en 2 de Corintios 9:15. Gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por un regalo que no hay comparación. Miren, y estoy seguro que la mayoría de ustedes tal vez sí entendieron este regalo y lo aceptaron en su corazón. Este regalo que no hay comparación, no hay cómo describir lo maravilloso, el regalo de la salvación. Y saben, si ustedes entendieron esto, está bien. Pero muchos no saben, muchos no entienden. Muchos oyeron, pero no entendieron que Jesucristo quiere salvarlos. Un poco más, otro ejemplo de esto lo vemos en Efesios 2:9. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Miren, hay personas que están trabajando por algo que nunca van a recibir. Hay personas que están trabajando para tratar de llegar al cielo, pero tal vez nunca lleguen.
Hay muchas personas haciendo su mayor esfuerzo para tener este regalo, pero nunca lo van a recibir. Pero ¿saben algo más maravilloso? Es que a cada uno de nosotros Dios dio ese regalo gratis. Si al menos entendiste que Él quiere salvarte, es algo importante, pero no ese es el fin, ese es el inicio de muchas más cosas que debemos de entender de Dios. Estoy seguro que ustedes no perdieron este regalo. Este regalo estoy seguro que es suyo, que aceptaron a Cristo en su vida. Vamos al punto 2, que dice, pierdes el lugar que Dios te dio para crecer. Vamos a Hebreos 10:25 para tratar de entenderlo un poquito más. ¿Por qué perdemos el lugar que Dios nos dio para crecer? Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Miren, dice aquí, no dejando de ir a la iglesia. Dios te dio la oportunidad de ir a una iglesia, de estar aquí sentado para que crezcas. Pero si tú solo vienes a oír y no a entender que Él quiere que estés aquí para que crezcas en tu vida, vas a perder este regalo. ¿Cómo vas a perder este regalo? Que si tú no entiendes lo importante que es la iglesia, luego no te va a importar y no vas a venir a la iglesia. Hay algunas personas que han venido, han formado parte de la iglesia, pero han dejado de venir. Y por no venir luego ya no les interesa venir a la iglesia. Y así es como podemos perder el lugar que Dios nos dio para crecer. La iglesia va a estar ahí, pero nosotros ya no vamos a querer seguir yendo. Si seguimos un poco más hablando de esto en 1 de Timoteo 3:15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Miren, nosotros podemos venir a la iglesia correcta, podemos venir y estar en la iglesia correcta. Nos pueden enseñar punto y coma lo que dice la Biblia, nos pueden enseñar todo lo que dice la Biblia. Pero si nosotros no entendemos el por qué, créanme que pueden venir, aceptar a Cristo, bautizarse, pero si no entendieron por qué lo hicieron, va a llegar un momento en el que no les va a importar y se van a ir. Porque nunca entendieron por qué me bauticé. A ver, ¿qué quiere decir ser parte de la iglesia? Solo oyeron que tocaba bautizarse, solo oyeron que tocaba, pero no entendimos que Jesucristo Él es quien quiere ponernos aquí para crecer y para ayudar a otros a crecer. Y así es como podemos perder el lugar. Y muchas personas ya han perdido el lugar. Y no porque el pastor ha sacado, sino porque ellos ya no han querido venir a seguir creciendo. Otro ejemplo, vamos a 1 de Corintios 12:27. Primera de Corintios 12:27. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Oímos que tal vez somos parte de algo, tal vez al bautizarnos somos parte de algo. Pero muchas veces no entendemos que ser parte de la iglesia, somos parte del mismo Cristo, Él siendo nuestra cabeza. Miren, si nosotros no tratamos de entender las cosas de Dios y solo queremos oír, va a haber un momento en que no nos va a importar y vamos a dejar las cosas. El solo oír no es suficiente. Debemos tratar de entender las cosas, entender de Cristo. ¿Por qué quiso salvarme Cristo? ¿Por qué quiso que venga a una iglesia? ¿Por qué quiere que lea la palabra Cristo? ¿Por qué quiere que lea su Biblia? ¿Por qué quiere que ore? ¿Para qué? Él quiere que nosotros entendamos para qué.
No que no, cojamos y oremos y ya. ¿Por qué oramos? Porque es una comunión con Dios. Entonces vimos que muchos pierden el regalo inexplicable, no conocen la salvación. El segundo punto es que muchos pierden el lugar que Dios les dio para crecer. Y el tercero es que pierdes de aprender la sana doctrina. Cuando solo oyes y oyes, pierdes de entender las enseñanzas de Cristo. Vamos a Mateo 16:5. Mateo 16:5 al 12. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Imagínense que Jesús le dijo a los discípulos, no se olvidarán de comprar $1 de pan. Y ellos que ya van llegando, hijo del pan. En el 6 dice, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Jesús estaba hablándoles de, tengan cuidado de las enseñanzas de estas personas. Pero ellos no se daban cuenta, ¿no? Y dice en el 7, ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto nos dice porque no trajimos pan. Ellos pensaban que era pan. En el 8 dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Aquí Jesús le dice, no estoy hablando de ese pan, eso no era. Y aquí sigue en el 9, dice, no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes de entre 5,000 hombres. ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes de entre 4,000. ¿Y cuántas canastas recogisteis? Jesús está diciéndole, pero sí, la otra vez ya hice un milagro de miles de panes y ahorita ustedes preocupándose por el pan. No estoy hablando de ese pan, dice. Y en el 11 dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Miren, el mismo Jesucristo está diciendo, ten cuidado de las enseñanzas de otras personas. Ten cuidado de lo que te están enseñando muchas personas. Y miren, nosotros al no entender y solo oír, no vamos a comprender y vamos a escuchar a una persona que te dice, si quieres ir al cielo tienes que dar $50, o si no, no puedes. Y tú, no, para ir al cielo tengo que dar $50. Y no vas por solo oír, hubo una persona que te dijo, oye, la salvación es gratis, pero no entendiste. Pero viene alguien y te dice, tienes que pagar $50 para ir al cielo. No, ay, sí. Tienes que pagar esto para que te bendiga. Ay, sí. Tienes que hacer esto. Y miren, y así es como perdemos la sana doctrina. Perdemos las buenas enseñanzas de Dios. Hay un montón de personas engañadas porque nunca entendieron las enseñanzas de Dios. Hay personas encerradas. Imagínense, yo el otro día me sorprendió un poco cuando escuché que creo que son los testigos de Jehová que no pueden hacer transfusiones de sangre, que no pueden jurar la bandera, cumpleaños. Entonces me pareció un poco interesante que por nosotros no entender la palabra de Dios, podemos ser engañados y no podemos recibir una transfusión de sangre. No podemos celebrar nuestro cumpleaños. Entonces, el no aprender las enseñanzas de Dios se pierde mucho. Podemos ser engañados. El no entender las enseñanzas de Jesús. Un poco más vemos esto en 2 de Timoteo 3:7. Estás
estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Miren, tú puedes estar aprendiendo todos los días puedes estar hasta leyendo, pero si no entiendes, no vas a crecer en las cosas de Dios. Puede que tú cojas la Biblia y Génesis, Levítico y te acabes la Biblia, pero si no entendiste, no tiene sentido. Me acuerdo una amiga que empezó la cosa de Dios, dice, yo voy a leerme la Biblia, así, dicho y hecho, empezó y se acabó la Biblia, pero no entendió nada. Cuando luego veía un versículo, decía, esto ha querido decir, esto y así. Y miren, si solo estamos aprendiendo, pero no estamos entendiendo, va a ser como lo que siempre nos dicen, entra por el un oído y se sale por el otro. No vamos a crecer si solo estamos oyendo y no estamos tratando de entender. A ver, el pastor me dijo algo de esto, me habló de esto, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es el fin? ¿Por qué esto? ¿Por qué este otro? Muchas veces somos un poco que me importistas. Dijo, a ver, el pastor dijo eso. Ha de ser verdad. Ha de ser verdad. Y ese creo que es uno de los problemas. A ver, si dijo esto, a ver, leamos, a ver, ¿por qué dijo esto? ¿Cuál es el significado de esto? Vamos otra vez, vamos uno más en Efesios 4:14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Miren, para que ya no sean niños, dice, que debemos tratar de entender. Porque vamos a estar de iglesia en iglesia, de un lado al otro lado, y lo que es peor es que vamos a estar engañados. Vamos a estar agarrando de todo, pero no vamos a estar entendiendo nada. Y así es como podemos perder las enseñanzas de Dios. Solo oír no es suficiente. Tenemos que tratar de entender las cosas de Dios. Y ustedes pueden decir, no, ¿pero por qué no entiendo? Soy un burrito. ¿Por qué no entiendo? Y la verdad es que muchas veces no entendemos, es porque no queremos entender. Porque si entendemos nos toca hacer lo correcto, no, pues ahí ya no. Y la verdad es eso, muchas veces somos nosotros los que no queremos entender. Porque mientras más sabes, más es tu responsabilidad. Entonces no quiero saber mucho. Pero la verdad es que Dios quiere que nosotros entendamos. Y veamos lo que nos dice. Regresemos a Mateo 13:15. Aquí nos habla por qué muchas veces no entendemos. Y Jesucristo hablando dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Aquí mire lo que dice, han cerrado sus ojos. Y la verdad no es que no es que la palabra de Dios es tan difícil. La verdad es que no queremos entender. Cuando dice Dios, verás que debes perdonar. No quiero aprender un poco más porque me toca perdonar. Entonces, muchas veces nosotros somos los que no queremos entender. Muchas veces nosotros somos los que no queremos y no queremos entender. Solo con oír es suficiente. Otro más en Jeremías 8:5. Vamos a ver lo que nos dice Jeremías 8:5. Dice, porque este pueblo de Jerusalén, rebelde con rebeldía perpetua, abrazaron el engaño
y no han querido volverse. Miren, somos rebeldes nosotros a veces. No, somos como poco complicados para aprender y entender. Y muchas veces uno de los mayores problemas es que seguimos a nuestro corazón. Es que mi corazón me dijo que tengo que hacer esto y voy a hacer esto. Y la palabra de Dios, no, dice, no, burrito, no hagas de eso. Pero muchas veces nosotros seguimos a nuestro corazón, pero no a Dios. Y nuestro corazón es engañoso, dice. Pero nosotros confiamos más en nuestro corazón que en Dios. No, es que mi corazón me está diciendo que tengo que hacer esto. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. Y el problema es que nosotros no queremos muchas veces entender porque vamos a tener una mayor responsabilidad. ¿Cómo hago para entender? Han de preguntar, ya me dijiste que no oiga, que entienda. ¿Cómo hago para entender? Vamos a ver lo que nos dice Proverbios 2, del 3 al 5. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscareis y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás del temor de Jehová y hallarás del conocimiento de Dios. Miren, si nuestro objetivo es entender, van a entender. Pero si no quieren entender, nunca vamos a entender las cosas de Dios. Miren, es importante entender las cosas de Dios para no estar ahogándonos en la vida. Ustedes quieren vivir esta vida con las justas, respirando y a ratos ahogándose y respirando. Vamos a vivir así sin solo oímos y no entendemos. Miren, debemos de buscar de corazón y tratar de entender un poco más del porqué de las cosas. El porqué, para ver, ¿por qué esto? ¿Por qué Dios? No cuestionarlo, sino tratar de entender por qué. ¿Por qué dice que me ama? ¿Por qué dice que quiere salvarme? ¿Por qué dice que hay un Satanás? ¿Quién es ese Satanás? ¿Por qué dice que perdone? ¿Para qué? Mejor vivo enojado. Algo para pensarlo y meditarlo, el que estamos entendiendo o muchas veces estamos solo oyendo. Estamos entendiendo que Jesucristo quiere hacernos nuevas personas, que quiere transformarnos, que quiere hacer algo maravilloso. O solo estamos oyendo y estamos esperando, ojalá le bendiga a él, a mí no. Ojalá a él le vaya bien. Ojalá él aprenda mucho de Dios. Dios quiere que entendamos más de Él, que nos enamoremos de Él. Y creo que en el momento que dejemos de oír y empecemos a entender, vamos a conocer el verdadero amor. Y nuestra vida va a tener sentido. Algo para pensar. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por oír, Padre amado, pero también por ayudarnos a entender, Dios eterno. Y permítenos cada día escudriñar más, aprender más, Padre. Permítenos entender por qué nos amas tanto, por qué diste la vida por nosotros, Dios eterno. Permítenos entender por qué quieres que todos te amemos en un solo clamor, Dios. Te pido que tú seas bendiciéndonos en el trabajo, en la vida, en la familia, en los estudios, en todo, Padre. Sé tú guiándonos, Padre Celestial, cuidándonos y protegiéndonos, Padre. Te doy gracias por tu palabra y bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.